Perlas del libro de Juan. En más de una ocasión, Pilato declaró que Jesús era inocente, que no hallaba en él ningún delito. ¿Qué podemos aprender nosotros los cristianos de la forma en que fue juzgado y sentenciado a muerte Jesús? ¿Qué nos dice esto de las persecuciones venideras? ¿Cómo hacer frente a las persecuciones? ¿El ejemplo de Jesús debe ser un motivo para preocuparnos o una esperanza de victoria? Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Guíanos, Padre. Enséñanos tus perlas, enséñanos las verdades, que podamos nosotros encontrar esperanza para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos en pleno recorrido del estudio de las perlas del Evangelio de Juan. ¿Qué perlas vamos extrayendo cada día? ¿Con qué perlas se ha quedado usted hasta este momento? Las perlas, estimados hermanos, son para aplicarlos a nuestra vida y también para compartirlos. No nos quedemos con el mensaje. El mensaje tiene que seguir llegando a aquellas personas que aún no han entendido. ¿Cuál es el propósito del estudio? Invitar a las personas a volver a la Biblia. Aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Si usted tiene algún comentario, tiene alguna duda o alguna acotación, no dude en escribir. Escríbalo, ya que todos los días respondemos a las preguntas o a los pedidos. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Jesús está ante Pilato. Y la gente pide que suelten a Barrabás. Entonces la actitud injusta de Pilato es: tomó a Jesús y lo mandó azotar. ¿Por qué Pilato manda azotar a Jesús a pesar de saber que es inocente? Algunos comentaristas mencionan que Pilato quería despertar la compasión de la gente. Entonces lo manda azotar. Esta era la primera vez que fue azotado. Pero lo que nosotros encontramos a lo largo del proceso en el cual Jesús fue juzgado y sentenciado a muerte, encontramos un proceso injusto. Y la injusticia no fue propia del tiempo de Jesús, no fue propia solo de Pilato o de los líderes religiosos, de los fariseos de ese tiempo. Las injusticias se van prolongando a lo largo de los siglos. Leemos en una página especializada donde trata, por ejemplo, acerca de la corrupción que se da en los países a nivel mundial. Dice que los países que se acercan más a eliminar la corrupción, o sea, los menos involucrados en corrupción, son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Y los países con mayor corrupción dentro del Estado y dentro de la justicia se señalan a Siria, Sudán del Sur, Venezuela y Somalia. Y también dentro de las noticias, por ejemplo, el 21 de diciembre del año 2023, salieron en las páginas de los medios noticiosos algo que sorprendió. Un hombre había sido sentenciado a prisión y estuvo sentenciado en prisión 48 años por un crimen que no había cometido. Glenn Simmons. Otra persona, Nick Yarris,
Cuando tenía 19 años fue sentenciado erróneamente y después de 23 años fue declarado inocente. La injusticia forma parte de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el ser humano actúa en función a intereses muy particulares y no precisamente en base a querer establecer la justicia. Pilato tomó a Jesús y le azotó. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Empezó la burla. Los soldados empezaron a burlarse. Ah, eres rey, pues te vamos a dar una corona. Y le pusieron una corona de espinas. Ah, eres rey, te vamos a dar un manto de rey, un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. No solo eran burlas, sino también era escarnio, eran bofetadas. Para Jesús esto no era nuevo. Recuerden que Jesús le había anunciado a sus apóstoles que era necesario que él subiera a Jerusalén. Allí sería entregado a los líderes religiosos y estos a los gentiles, y él sería maltratado, sería golpeado, sería escarnecido. Y eso era lo que estaba sucediendo. Recordemos que Jesús vivió como nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Qué tal contradicción en una autoridad? La autoridad está puesta para ejercer justicia, para tratar al inocente como inocente que es y para tratar al culpable como culpable que es. Lo ha mandado a azotar. Y dice, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito. Pilato reveló su debilidad con esas palabras. Si Jesús era inocente, no debería haber permitido que fuera azotado. Una claudicación de la conciencia siguió a la otra, hasta que Pilato abandonó toda nación o noción de justicia. Sabía que era inocente, pero lo mandó a azotar. La corrupción en la justicia está presente, ya ha estado presente y sigue estando presente y seguirá estando presente hasta cuando Dios establezca su reino, un reino justo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Ahora presenta a Jesús con esa corona que se le había puesto para burlarse, maltratado, golpeado. Y dice, he aquí el hombre. Sin duda el propósito de Pilato con esta exclamación fue provocar la compasión de la multitud. Allí estaba Jesús ante la turba con sus supuestos mantos reales, coronado de espinas sangrantes y pálido por su reciente flagelación. Y sin embargo, evidenciaba un porte real. Seguramente, pensó Pilato, las demandas de los caudillos judíos quedarán satisfechas. Pero en esto estaba totalmente engañado. He allí el hombre, y en verdad tenía razón Pilato, he allí el hombre. Él estaba yendo camino al Gólgota. Él era el Cordero de Dios. Él debía morir, porque había decidido tomar nuestro lugar. Pilato ignoraba todo esto. Pero Pilato tomó la decisión de actuar de la manera en que lo hizo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ese fue el anhelo de los líderes religiosos desde hacía mucho tiempo.
que Jesús fuera muerto, y crucificarle era lo que mejor se acomodaba a sus expectativas, porque sería crucificado como el peor de los criminales, como un malhechor. Imagínense, crucificar a Jesús era la mejor manera de desalentar a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. Según lo que ellos pensaban, esta era la manera de desaparecer todas las enseñanzas de Jesús. Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Crucificadle. Las palabras demuestran que Pilato no estaba entregando el asunto al Sanedrín, pues la crucifixión era una forma de pena capital romana. Si los judíos hubieran aplicado la pena máxima, hubiera sido por apedreamiento. Pilato parece haber estado hablando con exasperación y con airado sarcasmo. Si demandáis la crucifixión, vosotros háganlo. Crucifíquenlo. Porque yo no hallo delito en él. ¿Qué tipo de persona era Pilato? ¿Qué tipo de autoridad era este hombre? Crucifíquenle ustedes, yo no hallo delito. Mátenle ustedes, yo no hallo delito. Él era la autoridad. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Para ellos esa blasfemia era digna de muerte. Se hizo hijo de Dios. Y saben, aquí encontramos realmente situaciones terribles. Jesús iba a ser condenado por decir la verdad. Porque cuando él dijo que era hijo de Dios, cuando él dijo que era Dios, no estaba mintiendo, era la verdad. Solo que ellos no querían aceptar la verdad, y como no querían aceptar la verdad, pues hay que matar a este que dice la verdad. Hoy en día la gente rechaza la verdad para seguir en el error. Y estos líderes religiosos prefirieron mantenerse en el error. Sabían dónde había nacido Jesús, sabían que él era el Cordero de Dios, sabían que él era el Cristo, porque Nicodemo, aquella vez cuando se encontró con Jesús, le dijo, sabemos. No hablaba solo a título personal. Había más de uno que sabía que él era el Cristo. Pero ellos prefirieron silenciar al que decía la verdad. ¿Actuamos nosotros de esa manera? ¿Preferimos quedarnos con nuestra verdad y dejamos de lado la verdad tal cual está expresada en la palabra de Dios? Estos líderes prefirieron quedarse con su verdad y dejar de lado la gran verdad, porque la verdad, como la presenta la Biblia, es una verdad única. Esa verdad no es posible de ser cambiada, es absoluta. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. La carta de la esposa en la que le informaba a Pilato de su sueño, recuerden lo que dice Mateo 27, 29. Y todo lo que estaba sucediendo dio lugar a la ocasión para que este hombre tuviera miedo. La intimidación de que Jesús fuera un ser sobrenatural lo llenó de malos presentimientos. No solo era el testimonio de algunas personas, su propia esposa le había dicho, no tengas nada que ver con este justo. Y le pregunta, ¿de dónde eres tú?
¿De dónde eres? El temor ante la posibilidad de que Jesús fuera algún ser sobrenatural provocó una pregunta adicional de Pilato en cuanto al origen de Jesús. No tenía interés de conocer el país de origen de Cristo, pues ya sabía eso, pero se apoderó de él un misterioso temor ante el pensamiento de que el noble ser que estaba ante él pudiera ser divino. Pero Jesús guardó silencio, no le dijo nada. Entonces Pilato, incómodo, le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿A mí no me hablas? Pilato se molestó y le dice: no sabes que tengo autoridad. Pero ya Pilato había demostrado que no tenía autoridad, porque mandó azotar a un inocente, porque estaba dispuesto a entregar a un inocente para ser crucificado. Entonces Jesús le responde a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aquí nosotros encontramos una gran verdad. Dios tiene el control de la historia de la humanidad. Respeta las decisiones de los seres humanos, pero Él tiene el control. Las autoridades han sido puestas por Dios, como dice el libro de Romanos. En el libro de Romanos nosotros leemos, dice el versículo 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y alguno, mientras lea esto o escuche este pasaje de Romanos 13:1, podrá decir: pero ¿cómo? No puede ser que estas autoridades injustas hayan sido puestas por Dios en mi país. Las autoridades, de una u otra manera, representan a la sociedad tal cual es. Lamentablemente, representan a la gran mayoría de la sociedad. Aquí en el Perú venimos de crisis en crisis después de muchos años atrás, y seguimos en crisis con los gobernantes, reflejo de lo que mayoritariamente es la sociedad. Dios permite, y las autoridades son permitidas ahí, y le dice: no tendrías autoridad si no te fuese dada de arriba. Pero algo más añade: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Caifás ejercía una autoridad delegada, pero al mismo tiempo pretendía ser adorador del Dios que delega la autoridad, y afirmaba ser el intérprete de la ley divina ante el pueblo. Por lo tanto, su culpa era mayor. También había pecado contra una luz mayor. Jesús había dado repetidas pruebas de su divinidad, pero los líderes religiosos judíos habían endurecido sus corazones ante los rayos de luz. El hecho de que el pecado de Caifás fuera mayor no significaba que Pilato fuera inocente. El gobernador romano tuvo su parte de responsabilidad. Podría haber rehusado entregar a Jesús, el Salvador habría sido muerto, pero la culpa no habría recaído sobre Pilato. Pero Pilato fue quien condenó a Jesús a la muerte. Las autoridades, estimados hermanos, son puestas por Dios y son representantes de lo que son la gran mayoría de la sociedad. Y allí estaba Pilato, ejerciendo autoridad. ¿A pedido de quién? Del pueblo. ¿Quién estaba pidiendo crucificarle? Si bien es cierto que fueron promovidos por los líderes religiosos, pero fueron las multitudes las que clamaron, las que hicieron presión. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. No eres amigo de César. Es decir, alguien que apoyaba firmemente a César,
Al fin los judíos habían encontrado un argumento que iba a resultar eficaz. Su respuesta fue una amenaza, pues si el emperador sabía que Pilato había procurado amparar a un pretendiente al título de rey, iba a peligrar la posición del gobernante. Esta amenaza contra su seguridad indujo a Pilato a olvidar el temor religioso con que había considerado a Jesús. Pilato actuó por pura conveniencia. A él no le importaba aplicar la justicia. ¿Y qué dicen estos líderes religiosos? Si a este sueltas, no eres amigo de César. Ahora los que pretendían que venga el Cristo para liberarlos del yugo romano, los que pretendían que se siente ahí el Cristo expulsando a los romanos, ahora declaran que están a favor del César. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Se sintió intimidado este gobernante. ¿Cuántas personas actúan por miedo? Cuando una autoridad actúa por miedo, esa autoridad ya no es más una autoridad. Se convirtió en un pelele. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, el mediodía. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato presenta ahora a Jesús, le dice: he aquí vuestro rey. Estaba a puertas la Pascua. Y es significativo lo que dice el Evangelio. Era la preparación de la Pascua. El Cordero de Dios debía ser sacrificado en la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual. El Cordero de Dios que derrama su sangre para salvar de la condenación de la muerte debía ser sacrificado en esa hora. Porque todo lo que se hacía en el santuario terrenal era símbolo del ministerio de Cristo, apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Se estaba cumpliendo el plan de salvación. Satanás estaba en ataque. Satanás quería derrotar a Jesús. Era la última batalla que debía librar. Debía hacer retroceder al Cristo. A ver si tienes miedo a morir. Ya le había dicho en la tentación en el desierto: no necesitas morir, solo necesitas arrodillarte, adorarme y todo el reino va a ser para ti, todo el mundo es para ti. Y Pilato le dice: aquí vuestro rey, en término irónico, y esto despertó aún más la furia de los líderes religiosos, de las masas. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Entonces esta turba, estos líderes religiosos, pronuncian una sentencia contra sí mismos. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ya habían rechazado a Jesús, eligiendo a Barrabás. Y ahora vuelven a rechazar a Jesús, eligiendo como su rey al César, a quien supuestamente ellos odiaban, a quien supuestamente ellos lo querían fuera. Pero ahora, con tal de deshacerse de Jesús, con tal de condenarlo a la muerte, dicen: no tenemos más rey que César. Estas palabras fueron dichas a la ligera, pues los judíos no estaban dispuestos a abandonar su esperanza mesiánica ni a repudiar formalmente a Dios como su rey. Lamentablemente, el deseo de deshacerse de Jesús, de condenarlo a muerte, reveló su ansiedad de terminar con Jesús, pero con esta afirmación se apartaron
de su relación del pacto con Dios y no fueron más su pueblo escogido. Así como en el tiempo de Samuel, dijeron: no queremos ya más jueces, no queremos a Dios como rey, elígenos un rey. Y Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. De la misma manera, ahora este pueblo volvía a repetir la historia. Desechaban a Dios como su rey para elegir al César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato cedió ante la presión. Estaba con miedo de ser acusado ante el César de haberse convertido en enemigo de uno que supuestamente se estaba levantando como el rey. Jesús dejó en claro siempre que su reino no era de esta tierra. Él había venido a establecer el reino de gracia, no un reino político. ¿Cuántas veces hemos rechazado a Jesús como el rey de nuestra vida? ¿Cuántas veces le cerramos la puerta de nuestro corazón y no queremos que entre a tomar el control de nuestra vida? Después de haber sido condenado a la muerte, Jesús cargó su cruz, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Jesús había dicho a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Él literalmente cargó su cruz, literalmente llevó su cruz y fue ahí al Gólgota. ¿Para qué? Para morir. Y nos pide lo mismo a nosotros, que cada día tomemos nuestra cruz y nos entreguemos a Él. Que demos muerte a nuestros hábitos y costumbres que nos alejan de Dios, que nos alejan de Él. Y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Crucificado en medio de dos ladrones, de dos malhechores. ¿Qué es lo que querían lograr? Hacerlo parecer culpable. Si hay dos culpables, el tercero también debe ser culpable. Y como mencionamos hace un momento, era la mejor manera de desanimar a sus seguidores. Pero como más tarde les dijo Gamaliel, ellos fueron hallados peleando contra Dios. Y cuando peleas contra Dios, pierdes. El Evangelio estaba siguiendo el plan establecido. El Cordero de Dios debía morir y ahora estaba allí, crucificado. Pilato continúa burlándose de los judíos, de los líderes religiosos. Escribió también Pilato un título y puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Cuál era el propósito de Pilato de poner este título? Jesús nunca había dicho que era el rey. Le había dicho a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían a pelear por mí y no dejarían que yo pase por todo esto. Él, desde que inició su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos. Él había venido a establecer el reino de la gracia. Pero sus enemigos hicieron ver a Jesús como aquel que quería sentarse en el trono de David. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Él dijo. Una vez más, estas personas que estaban interesadas en participar de la Pascua, que estaban interesados en no
volverse impuros ceremonialmente, continuaban con sus falsos testimonios. Él dijo: soy rey de los judíos. Entonces Pilato le responde de una forma realmente despectiva, como un desplante: lo que he escrito, he escrito. Pilato estaba muy molesto con los judíos y resolvió no concederles nada más, debido a la presión de ellos en contra de la advertencia de su esposa y de su propia conciencia. Había condenado a un inocente, ahora demostró que podía ser firme si así lo quería. Cada uno decide cómo comportarse. En cualquier contexto, sea una situación de amenaza, sea una situación favorable, cada uno decide cómo comportarse. No culpemos a nadie por nuestras decisiones. No culpes a nadie por lo que haces y tampoco pretendas justificarte diciendo: no sé qué pasó. Sí sabes lo que pasó. Cada uno de nosotros toma decisiones. Pilato tomó su decisión y condenó a un inocente. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Como dice el dicho: todos hacen leña del árbol caído. Ahora los soldados, después de crucificar a Jesús, empezaron a repartirse sus vestidos y se encuentran con una túnica sin costura. Esta prenda puede haber sido tejida a la manera de la que usaba el sumo sacerdote, que Josefo describe de la siguiente manera: pero esta túnica no está compuesta de 2 piezas que deben ser cosidas en los hombros y en los costados. Es un género tejido largo con una abertura para el cuello. Una túnica especial que alguien lo hizo para el maestro. Y todo esto estaba sucediendo, y lo repite Juan una y otra vez, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Salmos 22, 18. Todo lo que sucedió con Jesús estaba profetizado. Todo ello formaba parte de lo que iba a suceder con Jesús, aquel que decidió voluntariamente dejar la gloria celestial para tomar nuestra condición de ser humano. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de salvarnos. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ironías de la vida, ¿verdad? Los hombres, los que suelen decir que somos los valientes, no estaban allí. Solo Juan el evangelista estaba allí. Todos habían huido. No estaban. Juan no menciona el nombre de la madre de Jesús en su evangelio. Jesús no olvidó a su madre en medio de su dolor físico y su sufrimiento. No lo olvidó. La vio cuando estaba allí al pie de la cruz. Bien sabía su angustia y la entregó al cuidado de Juan. Allí están estas mujeres, acompañando en el momento más difícil de Jesús. Cuando Jesús pensaba que había quedado solo, recuerden las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Muchos comentaristas mencionan que esta es la evidencia de que María no había tenido otros hijos. Puede ser. O quizás sucedió otra cosa con los hijos que tuvo, porque recordemos lo que dice Mateo 1.
que José no tuvo intimidad con María hasta que nació Jesús, hasta después que nació Jesús. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. He allí tu madre. La relación entre Juan y Jesús era más íntima que la relación de Jesús con cualquiera de los otros discípulos, y por lo tanto el apóstol podía cumplir con los deberes de un hijo más fielmente que los otros. El hecho de que Jesús dejara a su madre al cuidado de un discípulo demuestra que José había muerto, y algunos piensan que esto indica que María no tenía otros hijos, por lo menos en condiciones de cuidar de ella. Los hermanos mayores de Jesús, hijos de José, de un matrimonio anterior, Mateo 12:46, en ese tiempo no creían en Cristo, y tal vez el Señor pudo haber pensado que el proceder de ellos para con María habría sido de crítica y de falta de simpatía, como lo había sido con él. Juan 7:3-5. Aún en la cruz, aún a punto de morir, estuvo pendiente del cuidado de su madre. Y aquí encontramos nosotros una gran perla. Es lamentable que muchos que se autoproclaman hijos e hijas de Dios abandonan a sus madres, a sus padres. Los abandonan. No velan por el bienestar de ellos. Aprendamos esta gran lección, el cuidado de Jesús para con su madre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Una vez más, el apóstol nos habla acerca del cumplimiento de las profecías. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se acercaron a la boca. No nos da más referencia Juan sobre este caso. Los demás evangelistas nos hablan un poco más. Jesús no lo quiso beber. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los soldados, a modo de burla, le dan vinagre. A nadie se le ocurre darle vinagre a quien dice que tiene sed. Pero esa es la forma como algunas personas tratan a aquellos que han caído en desgracia, a aquellos que están sufriendo. Los tratan con desdén, con indiferencia. No repitamos esa historia. No repitamos esa conducta. Seamos empáticos con las personas que sufren. Y el versículo 30 nos habla acerca de la consumación de la misión de Jesús. Jesús había completado la obra que su Padre le había dado para que hiciera. Juan 4:34. De acuerdo con lo establecido, se había cumplido cada paso del plan de salvación forjado antes de la fundación del mundo. Lucas 2:49. Satanás había fracasado en sus intentos de desbaratar ese plan. La victoria de Cristo aseguraba la salvación de cada uno de los seres humanos. Todos podemos ser salvos. Todos los que crean en Él, todos los que lo aceptan como Salvador. Consumado es. ¿Saben? Cuando se derrama la séptima plaga, Apocalipsis 16 dice que sale una voz del trono de Dios: hecho está. Consumado es, se había pagado la deuda de nuestro pecado. Esa deuda que nos condenaba a la muerte estaba pagada. Y pronto se anunciará: hecho está, para anunciar que todo terminó, que solo queda el establecimiento del reino de Dios. Ese es el plan de salvación. El precio fue bien alto. La sangre de Cristo, la sangre de Dios encarnado.
La salvación, estimado hermano, estimada hermana, no es gratis. Tuvo un precio demasiado alto. La salvación no es gratis. De la misma manera que Jesús entregó su vida para salvarnos, nosotros hemos de entregar nuestra vida al servicio de Dios. Si no le entregamos nuestra vida, no podremos ser salvos. La salvación no es gratis. Tiene un alto costo y es la entrega de la vida, vida por vida. Recuérdalo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ellos seguían preocupados de las formas, seguían preocupados por participar de la Pascua. Ironías de la vida, ¿verdad? Preocupados por los programas, pero no estaban preocupados por la esencia del Evangelio, que es el amor, la compasión, la entrega, el sacrificio. Por cuanto era la preparación de la Pascua, fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Y a qué lo llaman día de gran solemnidad? Sin duda se lo presenta como una gran solemnidad porque ese sábado también era el primer día de los panes sin levadura, Levítico 23:6. El uso de la expresión gran solemnidad, muy solemne, como dice la versión Jerusalén, no se puede explicar por medio de la literatura judía de la época. Los que sostienen que el día de la crucifixión de Jesús fue el 15 de Nisán, argumentan que ese sábado fue solemne debido a que el sábado semanal coincidió con el día cuando se mecía la gavilla de los primeros frutos. Sin embargo, Jesús resucitó en el día cuando se ofrecían los primeros frutos como un cumplimiento exacto de los símbolos. Todo lo que se hacía, todo lo que se hizo en el santuario, todas las fiestas, todo apuntaba al plan de salvación. ¿Cómo es que Dios nos salva de la condenación de la muerte? Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Era la forma de apresurar la muerte. Ellos estaban interesados en participar de la Pascua. Habían condenado a muerte a un inocente, pero seguían preocupados por la Pascua. Solamente por el programa. No les importaba el significado de la Pascua. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, los dos malhechores. Cuando llegaron donde Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué Jesús murió tan pronto? La agonía que Jesús padeció desde el Getsemaní fue realmente intenso, a tal punto que los demás evangelistas dicen que él no pudo cargar su cruz. Fue Simón de Cirene quien cargó su cruz. Jesús ya había muerto. Y dice Mateo que murió aproximadamente en la hora 9, 3 de la tarde. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Sangre y agua. Se han presentado varias explicaciones para este fenómeno, ¿no? Algunos sugieren que la sangre y el agua constituían una evidencia de que Jesús estaba muerto, de la rotura física del corazón. Pero falta la comprobación de esa teoría. El hecho es que el soldado lo hizo para corroborar que estaba muerto. Pero también ello fue para que se cumpliese la profecía. Estaba anunciado. Y Juan que dice, esto que les digo es cierto, yo lo he visto. Por eso también en sus cartas Juan dice, lo que he visto y he oído, eso les anuncio, para que ustedes crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura.
no será quebrado hueso suyo. Otra profecía que se cumplía, porque los huesos de los corderos sacrificados para expiar los pecados no eran quebrados. Éxodo 12:46. No sería quebrado. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán. Zacarías 12:10 habla también al respecto. Mirarán. Apocalipsis también dice que los que lo traspasaron verán al Hijo de Dios cuando venga coronado en gloria. Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mirarán. Cristo va a volver. En su muerte no fue derrotado, en su muerte fue glorificado, como él mismo lo dijo en su oración, capítulo 17 de Juan. Glorifícame. ¿Qué tal forma de ser glorificado? Para nosotros morir así podía ser deshonra. Pero Jesús dijo, esa era la forma de ser glorificado. Había vencido, había pagado nuestra deuda y vendrá en gloria. Y los que lo traspasaron lo verán. Jesús está muerto. Ahora entran en escena personajes inesperados. Se esperaba que Jesús en ese momento fuese sepultado por sus discípulos, como sucedió con Juan el Bautista. Después que el Bautista fue decapitado, sus discípulos fueron a recoger su cuerpo y le dieron sepultura. Pero aquí no estaban los discípulos. Solo Juan estaba. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Por mucho tiempo José de Arimatea había sido discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo. ¿Cuántos actúan hoy en día como José de Arimatea? Quieren adorar a Dios, quieren ir a una iglesia, quieren congregar, pero por miedo no lo hacen. Por miedo al qué dirán los amigos, qué dirá la familia, no lo hacen. O por miedo a perder el trabajo, si hago esto voy a perder el trabajo y cómo voy a vivir, y no lo hacen. Pero en el momento más crítico, este discípulo se dio a conocer. ¿Estás esperando tú también el momento más crítico para darte a conocer como un discípulo del Señor? ¿Serás uno de los obreros de la hora 11 que terminará la obra de Dios? No esperes el final. Confiesa tu fe en el Maestro, confiesa tu fe en Dios hoy. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, unos 330 gramos. Nicodemo, aquel que conversó con Jesús de noche, un maestro, un miembro del Sanedrín, ahora también se da a conocer. Esperó el último momento, pero el maestro estaba muerto. No esperes para mostrar tu amor, tu admiración por tus seres queridos a que mueran. Hay personas que viven alejados de sus seres queridos. Recién cuando mueren empiezan a visitar con frecuencia el cementerio. No esperes a que muera el ser querido. No esperes a que muera para recién ofrecerle tu gratitud a ese ser querido. Nicodemo también recién se dio a conocer. Era un momento crítico, era un momento necesario. Pero nosotros testifiquemos de nuestro amor a Cristo hoy. Testifiquemos nuestra gratitud a nuestros seres queridos hoy. No esperemos el día de su muerte. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar para los judíos. Sepultaron a Jesús y lo sepultaron apresurados. Recuerden que se venía el día de reposo.
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Dice Mateo que ese era el sepulcro de José de Arimatea. Allí pues, dice Juan, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya era tarde, estaba por ingresar el día de reposo. Y esa es otra evidencia de que los discípulos no recibieron ninguna instrucción sobre el cambio del día de reposo. Se apresuraron para guardar el día de reposo conforme al mandamiento, como dice Lucas. ¿Qué aprendemos nosotros de toda esta historia de la condenación a muerte, de la muerte de Jesús, de su sepultura? ¿Qué aprendemos de la actitud de Nicodemo, de José de Arimatea, de Pilato, de los sumos sacerdotes, de las mujeres, de Juan, el discípulo que él amaba? ¿Qué aprendemos de cada uno de ellos? Saquemos lecciones para nuestra vida. Una lección con la cual particularmente me gustaría quedarme de este capítulo es el mantenerse firme al propósito. Jesús sabía que estaba siendo condenado injustamente, pero se mantuvo firme a su propósito de vida, a su misión, y murió por nosotros. De la misma manera, nosotros mantengámonos firmes al propósito de nuestra vida. A pesar de las injusticias, mantengámonos firmes en nuestra fe a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.